Bueno, buenos días primero que nada para todos. Hoy voy a estar presentando lo que es el Flow Builder y lo que hay detrás, que es el Flow. Vamos a ver que no es lo mismo. Para aquellos que no me conocen, que me están viendo por el streaming, mi nombre es Federico Ponce de León, tengo 22 años y estoy trabajando con Salesforce acá en Lima hace un poco más de un año. Y lo que me motivó básicamente a hacer esta charla, este workshop el día de hoy, es que en todas las certificaciones, cualquiera sea, siempre hay algo de Automation Tools. Siempre hay lo que es un Process Builder, lo que es una Workflow Rule, lo que es un Flow Builder. Y sin embargo, como que siempre eso se queda todo medio a la teoría, como que si bien sabemos cómo funciona y sabemos lo que es, como que nunca se lleva a la práctica. Siempre se aspira cuando tenemos que cumplir un requerimiento a lo que es Apex, porque es el martillo de todo, está con Apex, soluciona todo. Entonces cuando tenemos un requerimiento, a lo primero que vamos es a Apex porque sabemos que lo soluciona. Entonces básicamente lo que quiero hacer con esta charla es darle una herramienta más para que el día de mañana cuando tenga que tirar una solución, que la tengan en cuenta tanto como cualquier otra herramienta que ofrece Salesforce para poder proveer una solución que no solo se implemente de manera más rápida, sino que en un futuro también tenga otras ventajas. Pero antes de meternos lleno con lo que es el Flow, vamos a darle una breve introducción de qué es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo cuáles son los problemas actuales, vamos a estar viendo lo que es el Flow Builder y lo que son los flows, que vamos a ver que no es lo mismo. Vamos a ver también buenas prácticas de flows, vamos a hacer un pequeño juego y por último conclusiones y preguntas y respuestas. Vamos entonces con esta imagen. ¿A quién no le ha pasado? Y lo pongo porque a mí en particular me ha pasado muy seguido. De que el cerebro te dice, che, ¿ya te estás por dormir? Sí, callate, déjame dormir, estoy cansado. Y dice, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho con Flow? ¿No? Y ahí es cuando, tenés razón, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho con otro approach capaz? No necesariamente Flow, claramente aplica porque es el caso, pero ¿qué hubiera pasado si capaz que un approach que lo solucioné de una forma porque pensé capaz que hago un trigger y capaz que me lleva media hora? Media hora ya está en staging, en producción, y capaz que después de las 3 horas, así todo cansado, con ojeras, te ves y decís, y si lo hubiera hecho con un Flow, con un Process Builder, que era un update nomás, y capaz que no tenía tantas complicaciones. Entonces es ahí que te quedas despierto toda la noche diciendo, mañana lo primero que voy a hacer es ir a cambiarlo con un Flow. Entonces, de acá básicamente son los problemas actuales que identifiqué. Que una cosa es la expectativa que tenemos, que es cuando estamos capaz en la mitad del ticket, cuando tenemos un requerimiento de un cliente que dice, cuando pase tal cosa, que haga tal otro. Ya ni siquiera terminamos de leer todo el requerimiento, pero ya sabemos que vamos a ir con Apex. Ya sabemos que es un trigger, sabemos que es un fill update, está facilísimo. Línea recta, en una hora, está pelado. Y sin embargo, cuando termina el día, vemos todas las vueltas que dimos con Apex. ¿Tá? Y eso es lo que quiero atacar el día de hoy. Esos son los problemas actuales que estoy viendo y que me han llegado capaz preguntas como que, ¿y cómo soluciono esto? Porque con Apex no sé qué, digo, pero pará, capaz que con un Flow esto sale rapidísimo. Entonces, como problemas actuales lo que identifiqué fue que se tiende a codificar sin analizar las posibilidades. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, como dije, cuando estamos a la mitad de la descripción de un ticket, ya, Apex. Ya ni siquiera terminamos de leer todo, porque como buenos desarrolladores que somos, estamos a la mitad de la descripción y ya sabemos, estamos pensando cómo lo vamos a solucionar. Y sin embargo, algo de lo que tenemos que hacer es terminar de leer todo, entender qué es lo que se pide, tirar todo arriba de la mesa y empezar a descartar cosas. ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Hasta llegar a una solución. Y la pregunta es, ¿por qué siempre se soluciona con Apex? ¿O por qué siempre se tiende a solucionar algo con Apex y con código? ¿Es porque es realmente lo que soluciona el problema? ¿O es por falta de conocimiento? Porque capaz que sí tiramos todas las herramientas arriba de la mesa, pero capaz que Flow no entra arriba de la mesa porque simplemente no tenemos conocimiento. Entonces básicamente lo que quiero hacer con esta charla es darle una herramienta nueva para tirar arriba de la mesa y poder el día de mañana solucionar un problema de la mejor forma. Vamos a ver lo que es el Flow Builder, que vamos a ver que es distinto de Flows. Pero Flow Builder básicamente es la herramienta que nos da Salesforce de point and click para construir un flow. ¿Tá? Y lo primero que vamos a hacer es ver un poco cómo es la interfaz gráfica de esta herramienta. ¿Qué es lo que nos provee esta herramienta para crear un flow? Básicamente el Flow Builder es esto, se puede encontrar en la sección de Setup de Salesforce y se puede dividir en 3 secciones. Uno que es la Button Bar, que es la sección de allá arriba, otro que es el Toolbox, que es la sección de allá a la izquierda, y otro que es el Canvas, que es toda esta sección. Vamos a ir brevemente por cada una de ellas. ¿Tá? Este es el button bar, que lo que nos provee son, de este lado tenemos la ruedita que nos va a proveer información sobre el flow, como es el nombre y el API name, y tenemos también acciones sencillas como lo es deshacer un componente o duplicar un componente. Por este lado tenemos las opciones, primero acá vemos las opciones de guardar, la de activar y de desactivar, que esto es muy importante porque un flow capaz que está guardado y anda perfecto, pero si no está activo no va a ser visible desde ninguna parte de la organización.
Pero nótese bien importante estas dos acciones, la de correr y la de vaguear. ¿Cuál es la diferencia entre ellas y qué nos proveen? La opción de correr un flow permite ejecutarlo manualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que lo tenemos configurado, no necesariamente tenemos que incluirlo en alguna parte de nuestra organización, sino que podemos ir directamente al flow, correrlo y ver qué parámetros o qué resultados arroja. Y por último también tenemos acá la sección de debuguear, que es básicamente lo mismo que correr el flow, pero te da la posibilidad de agregarle parámetros de entrada, que correr manualmente no te deja, y también lo que te provee es, acá a la derecha, una sección que te va a decir, este componente recibió estas entradas y arrojó esta salida. Y de esa forma es como poner, como típicamente ponemos los desarrolladores en Apex system.debug, bueno, de esta forma Salesforce ya te lo da automáticamente por defecto. ¿Tá? Bueno, esta es información sobre el flow. Y un tip, keyboard shortcuts. Es muy común cuando estamos desarrollando que movamos todo para todos lados. Y también están los keyboard shortcuts, que son por ejemplo command más, command menos, para poder acercar y alejar para poder implementarlo de manera mucho más rápida. Por segundo tenemos lo que es el toolbox, que es esta sección de acá, que básicamente, dependiendo del tipo de flow, que ahora lo vamos a ver, por eso este es un flow del tipo screen, que quiere decir esto que tiene interacción con el usuario. Y de este lado podemos ver que se divide en tres secciones. La primera es de interacción, que por ejemplo esta al ser un screen flow tiene interacción con el usuario, pero la parte de interacción también incluye interacción con otros componentes o con otros módulos, con otros procesos. Por ejemplo, la parte de actions puede ir alguna acción de estándar que ya te dé Salesforce para los flows, como son por ejemplo mandar un mail, invocar alguna clase de Apex que ya te da Salesforce. Y también se puede ejecutar lo que es un subflow, que después lo vamos a ver que es un auto-launch flow. Y vamos a ver para qué sirve eso. Después vemos también la parte de lógica, que define básicamente la lógica que puede determinar el flow. ¿Qué es lo que podemos hacer con un flow? Básicamente lo mismo de Apex. Yo la otra vez estaba pensando qué es lo que puede hacer Apex a nivel de lógica que no puede hacer un flow. Y básicamente lo que hace Apex es muy sencillo y son estas tres opciones. Son asignar un valor a una variable, tomar distintos caminos según el valor de una variable y poder iterar sobre un set de datos. Y después, por último, pero no menor, tenemos también las secciones que son de la data, que corresponden a la data de la organización, que tenemos 4 opciones: crear records, actualizarlos, obtenerlos, y la más importante de todas es eliminar. ¿Y por qué la más importante de todas? No porque queramos eliminar data de la organización todo el tiempo, sino que Flow es la única opción, la única automation tool que provee hoy día Salesforce que permite eliminar records. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y la gente que habrá, la que estuvieron en la previa en esa votación, habrán visto que se usó, di un ejemplo de cómo usar el delete records cuando, por ejemplo, no sé si todos intentaron, pero si intentaban poner el email 2 veces, iban a obtener este mensaje de error. Que dice que ya votaste una vez, ¿deseas eliminar el voto o deseas continuar o ir para atrás? Pero básicamente este es un ejemplo práctico de cómo utilizar el borrar voto. Y es la única automation tool que hoy en día la provee. Y después, por último, tenemos la sección de Canvas, que es básicamente donde definimos el flow. Tenemos 3 secciones. Tenemos el componente start, que es el que Salesforce te da por defecto, y básicamente lo que quiere decir es, este es el punto de partida del flow. Sea de donde sea que se ejecute el flow, por acá va a arrancar. Y a partir de ahí es donde definimos el flujo. Definimos también las flechas grises, que es el flujo normal, y esta flecha roja, que es el flujo de error. Nótese bien que, primero que nada, tenemos el flujo normal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se ejecuta el flow, lo primero que va a hacer es mostrar una pantalla. Cuando el usuario avance de pantalla, va a proseguir a crear un récord y después de crear el récord automáticamente va a pasar a una siguiente pantalla. Eso es cómo el flujo paso a paso se va a ir ejecutando. Y a su vez provee un flujo de error alternativo, que es, en el caso de que el componente lance un error, poder recuperarnos de errores. ¿Tá? Ustedes habrán visto también en la misma sección aquellos usuarios o personas que quisieron, que votaron y no recibieron un email, fue a propósito, básicamente porque era una developer edition y teníamos 15 mails. Pero la idea de eso es, como yo me esperaba que hubiera más de 15 mails, era proveer una forma intuitiva de saber cómo mostrar un error y poder recuperarse de errores. No solamente mostrar un error, sino guardar los datos y decirle al usuario, mira, ocurrió un error, pero tus datos fueron guardados correctamente. Y eso es básicamente lo que vimos acá. Ocurrió un error, pero tu dato fue guardado correctamente. Esto es totalmente custom, o sea, es lo que definir el flujo alternativo y básicamente nos permite personalizarlo como queramos. Bien, entonces dice Gru, setamos algunas variables, definimos algunas reglas y nada pasa. ¿Cómo que nada pasa? Sí, Gru, pasa. Créeme que pasa. Después tenemos los flow. El flow builder es la herramienta, dijimos,
que crea por atrás un flow. Pero ¿qué es un flow en realidad? Flow es la aplicación que nos provee Salesforce para automatizar procesos de negocio. Vamos un poquito para atrás. Flow es la aplicación para automatizar procesos que nos provee Salesforce. Y Flow Builder dijimos que era la herramienta para hacerlo. Esto quiere decir que Flow Builder es una forma de poder crear flows, pero no es necesariamente la única. Por ejemplo, podemos ir a Visual Studio Code, ver la metadata y hacerlo. ¿Ven a lo que voy? Esa es la diferencia. Flow es lo que se ejecuta, es lo que Salesforce te da como funcionalidad y como potencial para resolver un problema en tu sistema de negocios, pero Flow Builder es la herramienta. Son, por ejemplo, todas esas cajitas de que sea point and click, te lo da el Flow Builder, no el Flow. El Flow es lo que se ejecuta por atrás. Vamos a hacer un pequeño overview de Flow y básicamente de manera resumida, las acciones que nos provee el Flow. Lo primero, que es lo que ya vimos, son las opciones crear, que son de crear, leer, actualizar y eliminar datos. Y esto, como ya dije, Flow Builder, los flows es la única automation tool que lo provee hoy en día. Platform Events, para aquellos que estén familiarizados con Platform Events, Flow te permite poder suscribirte y poder publicar eventos sin necesidad de código ninguna. Se pueden incluir Lightning Web Components y Lightning Components en los flows. Tanto puede ser desde Lightning Web Component a Flow como un flow tener un Lightning Web Component. Y esto es una herramienta que ahora después lo vamos a ver, pero es una facilidad que te dan los flows para no necesariamente tener que excluir una solución de la otra. No necesariamente tenemos que decir, como esta pantalla que tenemos que hacer es muy difícil de hacer o es muy tricky y se aleja mucho del estándar. No por eso tenemos que dejar de usar flows y pasar a usar la nube component para hacer todo customizado, sino que se pueden complementar las soluciones. Tenemos también lo que son las Apex Actions, lo mismo. Los flows, si bien tienen limitaciones, no se limita a ser exclusivo a una solución customizada. Sí se puede llamar desde un flow a Apex y un Apex puede invocar un flow. Y por último tenemos también las Third Party Services, que es básicamente con el flow podemos autenticarnos contra sistemas externos y poder obtener data a través de REST con un flow, sin necesidad de código alguno. ¿Qué tipo de flow tenemos? Vamos a ver que para cada tipo de flow, el Flow Builder nos va a permitir básicamente agarrar un componente y arrastrarlo al canvas dependiendo del tipo de flow. Tenemos el Screen Flow, tenemos el Schedule Trigger Flow, tenemos el Record Trigger Flow, que básicamente es de lo más nuevo que sacó Salesforce y cada vez más lo está mejorando. Y tenemos por último los Auto Launch. Vamos a ver un poco qué es cada uno de ellos. El Screen Flow, como ya vimos, es aquel flow que puede interactuar con el usuario. Es aquel flow que cuando requerimiento dice solicitar datos al usuario de una manera, capaz que vos tenés por ejemplo un contacto y capaz que el objeto de contacto tiene 2000 fields y capaz que es medio tranza para el usuario que va a crear un contacto decir, tengo que llenar todos estos campos, poner nombre, no sé qué, campo requerido para crear un contacto, capaz que te tiene un error y tenés que andar scrolleando. Y un flow básicamente te permite crear una ventanita chiquita de 3 o 4 fields que cuando le das siguiente te guarda el contacto. Y no solo eso, sino que también para procesos guiados. Con procesos guiados me refiero, por ejemplo, imagínense crear un account y también pedirle los datos ya enseguida de haber creado el account para crear una oportunidad para ese account. Y eso capaz que no necesita hacer un Lightning Web Component que vaya a Apex para que cree un record account y después se ejecute otro Lightning Web Component para que cree una oportunidad. Se puede hacer perfectamente con un flow mediante los botones de navegación que provee, que son para ir para adelante y para atrás, y distintas pantallas, una que sea para cuenta y otra que sea para la oportunidad. De esa forma podemos solicitar los datos necesarios para una cuenta y acto seguido solicitar los datos para una oportunidad. Aspectos a tener en cuenta desde el Screen Flow, se ejecuta en User Mode. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante. Capaz que ponemos acá en un Screen Flow 10 fields, pero si el usuario tiene permisos sobre 8 de esos 10, solamente va a poder ver sobre esos 8. Y ahí eso es algo a tener en cuenta porque el día de mañana, capaz que un usuario que no tiene permisos no puede ver un campo que es requerido y falla cuando se invoca el componente de crear un record. El Screen Flow vemos que es una pantallita así, pero lo importante del Screen Flow, aparte de poder crear procesos guiados, es también desde dónde puede ser utilizado, desde dónde se puede llamar el flow. Y básicamente se puede llamar desde el App Builder, que es aquello que nos provee Lightning para crear cuando estamos modificando una page. Nos permite tener un flow y arrastrarlo para la page, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que si tenemos una pantalla capaz que estamos viendo un contacto, en la misma vista que estamos viendo un contacto podemos estar viendo un flow. Eso es muy importante porque muchas veces capaz se tiende a, tiene que ser un modal, un Lightning Web Component que esté escondido y que cuando hagas clic en un botón
se te muestre. Y la realidad es que no, la realidad es que muchas veces sirve estar viendo toda la información de contacto y a la misma vez estar llenando un flow, por ejemplo. Distintas pantallas que ingresada tu nombre y dale siguiente. Y de esa forma, entre un proceso guiado y viendo la información que tiene un récord en particular, ya podemos directamente generar un tremendo, capaz que estamos cumpliendo con tremendo business use case, que en realidad capaz que customizado sería tremenda solución porque en cuanto a implementación y complejidad, y en realidad con todo estándar ya se puede hacer. Se puede invocar también de los botones y de los links. Por ejemplo, cuando estamos viendo la información de un contacto, podemos arriba de los actions hacer clic en un botón y que eso despliegue automáticamente el flow. Puede ser también desde el utility bar, que para aquellos que usan la console navigation, el utility bar es aquella barra que está por abajo de todo y lo que tiene de ventaja es que se ve por toda la aplicación. Desde donde sea que se esté navegando en Salesforce, en esa aplicación, el utility bar es visible. ¿Y qué tiene de bueno esto? Que se puede ver un flow adentro de un utility bar y puede estar visible de cualquier forma. Por ejemplo, imagínense este caso de uso. Capaz que Salesforce está siendo usado por un cliente para crear casos, ¿no? Que está dando soporte. Y capaz que el usuario que da soporte está viendo contacto, cuenta y no se sabe muy bien, ¿viste? Va y viene entre la información. Y capaz que lo que quiere el cliente es, yo como usuario de soporte necesito poder crear un caso muy rápidamente. Sea de donde sea que esté, no ejecutar un botón, ni no ir a un récord en específico, sino que desde cualquier parte de la aplicación yo pueda rápidamente crear un caso. Y eso se puede hacer rápidamente generando un flow, un screen flow y que se vea en el utility bar. Y de esa forma el flow va a estar visible en toda la aplicación, minimizado. Cuando el usuario le da clic ahí se va a abrir como un pop-up del flow, va a llenar los datos, va a hacer lo que el flow haga y después lo puede minimizar y es como si nada. O sea, es básicamente como un Google Chrome Tab, bueno, similar. Se puede también embeber en las community pages. Se puede también embeber a través de la URL, o sea que una URL puede referenciar un flow y eso está muy bueno. La otra vez yo estaba haciendo a modo de prueba, estaba haciendo un flow que confirme un email. Por ejemplo, yo te mando un email y en el email te pongo hacer clic acá. Y esa URL en realidad está referenciando un flow y cuando llegas al flow te dice, ok, ya fuiste confirmado. Y eso por atrás lo que hizo fue, ok, este email ya fue confirmado. Y eso está muy bueno. Y otra de las cosas que se puede hacer, como ya mencioné también, son Aura Components y Line Web Components, además de la Visual Force Page. Y no solamente se puede embeber Line Web Components y Aura Components en un flow, sino que también se pueden pasar parámetros entre ellos. De vuelta a lo mismo, no necesariamente una solución excluye a la otra, sino que están hechas para complementarse. Capaz que yo tengo una pantalla para crear una cuenta que es todo sencillo menos una parte, porque tiene que tener una tabla, por ejemplo, ¿no? Solicitar al usuario el nombre, el apellido, el teléfono y una tabla con sus datos, por ejemplo. Si está Flow no me da por estándar una tabla, pero no por eso tenés que ir todo de lleno al Line Web Component, sino que haces un Flow, pones todo lo que Salesforce te da por estándar y creas un Line Web Component, por ejemplo, que haga esa tabla, que reciba parámetros, o sea, el Line Web Component no tiene que ir a Apex para hacer una query, directamente el Flow puede hacer una query y pasarle los datos al Line Web Component. Y eso es algo muy importante porque también tendemos como el Line Web Component es estándar, custom, tengo que ir a Apex y traer y hacer la query. En realidad no es así. El Flow puede perfectamente dar toda la lógica del flujo e ir invocando ya sea a Apex o el Line Web Component para que hagan tareas que el Flow no es capaz de hacer. Por ejemplo, queryar los datos, pasárselo al Line Web Component, que haga alguna transformación con los datos, mostrarlos, modificarlos, capaz que es una tabla que es editable, el usuario edita esos datos y los devuelve al Flow. Y capaz que el Flow es el encargado de hacer el update. Y lo mismo con Apex. Capaz que tenés que hacer una acción muy específica que el Flow no puede hacer, invocás desde el Flow a Apex, Apex hace lo suyo y te arroja un resultado. Schedule Trigger Flow. Esto también es algo más o menos medio nuevo. Y básicamente lo que hace el Schedule Trigger Flow es como, lo tenemos que ver como aquella clase Schedulable de Apex, que básicamente lo que hace es, ok, cuando el caso de uso es tal día, por ejemplo, todos los martes a las 12 del mediodía, tenés que mandar un email a tales usuarios, ya automáticamente también tendemos a pensar en un Apex, ¿no? En una clase que sea schedulable porque necesito que corra tal fecha y el loco va a ejecutar. Y no necesariamente tiene que ser Apex, perfectamente puede ser un Schedule Trigger Flow. ¿Qué es lo que hace esto? Generás, tengo una foto por acá, así es como se ve el componente cuando empieza un Trigger Flow. Vemos que seteamos un schedule y no solamente seteamos un schedule, sino que no lo hacemos como Apex. En Apex, si lo recuerdan,
es poner un cron que sea tipo martes y tenés que andar buscando y los segundos y los minutos. Bueno, esto se puede hacer acá y de una manera mucho más fácil e intuitiva. Fecha, día, semanalmente, diariamente, mensualmente. ¿Tá? Y acá vemos qué objeto es el encargado de cuál va a estar relacionado con el schedule. Aspectos a tener en cuenta con este tipo de flows: se ejecuta en System Mode, o sea, cuidado con los datos que ponemos ahí, no comprometamos la confidencialidad de los datos. Y otra consideración es que también se pueden monitorear de Schedule Flows, como lo puede hacer una clase Schedule de Apex. Record Trigger Flow, también muy nuevo, tan nuevo que hay Developer Edition que no la tienen. Si la crearon hace capaz que 2 meses, la Developer Edition no la tienen. ¿Qué es lo que permite esto? Básicamente es un trigger. Hay que verlo como tal. Es un trigger que se define en un objeto, ¿tá? Y se pueden performar acciones ya sea antes de actualizar o crear un récord y después. Y muchas veces es a lo que yo digo hoy: como tiene que ser antes y después, no sé qué, un trigger. Y la verdad es que no. Y Salesforce cada vez más se está apuntando a esto. Y más les digo, hoy mismo me di cuenta de que en una nueva org que hice hoy, sí se puede queryar datos, crear datos y manejarlos, porque por ejemplo en la release anterior de Salesforce sí se podía ejecutar un before save, por ejemplo, pero no se podía crear datos. Hoy en día sí se puede crear, sí se puede eliminar, sí se puede llamar a Apex y sí se puede llamar a Sunflows. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Salesforce está cada vez más trabajando en esto para liberarse de esos triggers que son tan sencillos que tenés que ir a código, pero en realidad vas a Apex porque es la única herramienta que hoy en día te lo soluciona. Y Salesforce lo que nos quiere hacer es salir de ese paradigma, salgan de la caja de Apex y vayan a un flow, que eso es tan fácil, lo que vos querés hacer con un trigger es tan fácil que yo te lo doy con una cajita. Y otra consideración a tener en cuenta con los flows, con este tipo de flows, es que se ejecutan antes de before trigger y después de after trigger, que eso también es una consideración a tener en cuenta, porque cuando hacemos un trigger después está la típica pregunta de examen: ¿qué pasa si tenés un trigger y después una overflow rule y entra en el loop? Tengamos en cuenta esto al momento de desarrollar, al momento de implementar un flow builder, antes que before trigger y después del after trigger. Acá vemos también cómo es el componente de start de un record trigger flow. Cuando este flow se va a ejecutar cuando un record sea creado y después de que el record sea guardado. Y después acá tenemos para elegir el objeto a cual va a estar referenciando ese trigger. Por último tenemos los auto-launch flow. ¿Qué son los auto-launch flow? Básicamente son, si bien nosotros vimos ahí que podíamos tener componentes y arrastrarlos para el canvas. Agarramos un componente, lo arrastramos y aparece mágicamente ahí. Y a través de esos componentes y la interacción entre ellos definimos un flow. Este primero, este después, ¿no? Y así vamos definiendo todo el flujo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si el flow se vuelve muy extenso? ¿Qué pasa si el caso de uso es obtener récord, mostrar una pantalla, crear datos, actualizarlos, lo que sea? Y cuando miramos el flow detenidamente vemos que se ha vuelto inmenso, tan grande que no lo podemos mantener. El auto-launch flow sirve, entre otras cosas, para poder abstraer todo eso, para que no sea un flow único por caso de uso, sino que sea un flow que se encargue de la lógica. Es tal cual un método de Apex, lo tenemos que ver como eso. Un método de Apex no puede tener 500 líneas, o bueno, sí he visto unos cuantos métodos que sí lo hacen, pero lo ideal es que tenga, no sé, menos de 50 líneas y vaya delegando tareas. Lo mismo pasa con los flows, y es una buena práctica definir auto-launch flow para aquellas tareas que se pueden tanto extraer o tanto bien que se puedan reutilizar. Capaz que son 3 cajitas lo que queremos poner como un auto-launch flow, pero si esas 3 cajitas son de obtener un contacto por ID, cambiarle algo y actualizarlo, ese tipo de flow de 3 cajitas seguramente se use mucho. Todo lo que conviene ahí es sacarlo para un auto-launch flow e invocarlo desde otro flow. Y ahí vemos desde dónde puede ser invocado. Puede ser desde otro proceso, como es un flow o un process builder. Puede ser invocado desde Apex, y esto es una muy buena ventaja, que volvemos a lo mismo, no porque Apex solucione todo, Apex y listo, no. Sí se puede invocar un flow desde Apex. Y al igual que con el IOV Component, poder pasarse parámetros entre sí y devolver resultados. Y también puede ser invocado de los botones o de los links. Otro aspecto a tener en cuenta de los auto-launch flow es que heredan los permisos del proceso que se está ejecutando. ¿Qué quiero decir con esto? Si un auto-launch flow es ejecutado desde un screen flow, va a heredar los procesos del user mode. ¿Tá? O sea, que se va a ejecutar este auto-launch flow con los permisos del usuario. Pero ¿qué pasa si se ejecuta, por ejemplo, desde un process builder? El process builder corre en system mode. Y este auto-launch flow va a ejecutarse
el System Mode. Y eso es un aspecto a tener en cuenta al momento de implementar la Acá tenemos un ejemplo de una funcionalidad que lo único que hace es obtener una cuenta por el nombre, performar alguna acción y asignar una variable. Y esto perfectamente, como yo lo puse en un Autorange Flow porque básicamente me di cuenta que este caso de uso puede ser muy reutilizado. Entonces, es por eso que tomé la decisión de sacarlo para un flow aparte e invocarlo desde mi Screen Flow. Pero sin embargo, eso es hoy en día, porque el día de mañana seguramente me venga un requerimiento de crear una cuenta según el nombre. Y por eso es que lo decidí sacar para acá afuera. No necesariamente porque el flow que yo estaba creando se estaba volviendo tan inmenso que no lo iba a poder mantener, sino que para este tipo de ventajas. Porque el día de mañana quiero crear una cuenta según no sé qué, según el nombre, por ejemplo, actualizarla, y ya tengo un flow que me lo hace. Entonces es simplemente agarrar una cajita de subflow, embeberla dentro de mi flow, y ya automáticamente eso lo que va a hacer es obtener la cuenta y actualizarla. Le tenés mucha información sobre flows, pero la pregunta es ¿cómo lo hacemos y cómo lo hacemos de buena forma? Sí, una ventaja que tiene Apex es que podemos definir los casos de prueba, los métodos de prueba. Y básicamente eso es lo que, si se implementan bien los tests, es comprobar que la lógica de la aplicación funciona correctamente como se espera. Sin embargo, en un flow capaz que tenemos flujos alternativos que no nos están, que se nos están escapando, o que no estamos viendo, o que sin querer no nos damos cuenta. Entonces, vamos a ver las buenas prácticas de los flows. Lo primero es siempre planificar antes de implementar. No solo por el hecho de las limitaciones de flow que nos podemos encontrar, por ejemplo, yo ahora les estoy vendiendo flow como que es lo mejor, mañana me hago un flow, ya ahora salgo de la charla y me hago un flow. Lo importante siempre es planificar antes de implementar, ver qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se pide, qué flow me da para poder hacerlo y ver si es realmente factible que se haga con flows. Si se hace, perfecto. Ahí recién pasás a implementar un flow y ves cómo lo interactúas con los demás flows y los componentes. Pero es muy importante primero planificar antes de implementar. Esto relacionado con los tests que les mencionaba, es muy importante probar manualmente todos los caminos del flow. Me pasó, por ejemplo, en el caso de la votación que les puse para venir, para que votaran cuál era el premio del juego, que el usuario iba para adelante y para atrás, y ese caso de que iba para atrás no estaba contemplado, entonces lanzaba un error y permitía votar 2 veces a la misma persona. Y eso es porque me faltó este caso de buenas prácticas, de correr manualmente todos los caminos posibles del flow. Y por esto mismo, desarrollar el Sandboxes o Scratchworks. Los Flow Builder, tanto como las otras Automation Tools, se pueden implementar en el ambiente de producción. Sin embargo, si bien se puede, si bien Salesforce lo permite, no lo hagamos. Hagámoslo en organizaciones donde tengamos la data de prueba. Porque justamente por esto mismo, no es deseable que en el ambiente de producción estemos corriendo todo el flow de todos los caminos posibles, creando data que no es real. Entonces, hagamos los flow en los ambientes de desarrollo. No hardcodear IDs, bueno, para los desarrolladores que ya saben de Apex, nunca hardcodear los IDs porque el día de hoy el flow corre en este ambiente referenciando un ID y el día de mañana cuando lo migramos a otro ambiente pierde la referencia, hace que nuestro flow rompa y no es lo que queremos. Así que cada vez que tengamos un ID o tengámoslo haciendo una consulta a la base de datos o mediante algún parámetro, pero nunca lo hardcodeemos. Controlar la navegación del usuario es muy importante, como ya lo mencioné, a mí me pasó, no lo contemplé y eso si hubiera sido un ambiente de producción estaba frito, me echaban. Así que controlemos la navegación del usuario y no solamente por probar manualmente todos los caminos del flow, sino controlar la navegación, me refiero a en un componente de pantallas anidados, tenemos la opción flow, lo que te permite es ir para adelante y para atrás. Vos estás acá en una pantalla, cuando avanzás a la siguiente te dice continuar o ir a la pantalla anterior. Y Flow lo que te permite es poder personalizar eso y no necesariamente mostrar los 2 botones, sino que decir, ¿querés permitir que el usuario vaya para atrás? Sí, no. ¿Querés permitir que el usuario vaya para adelante? Sí, no. Controlemos todo el tipo de navegación del usuario porque ¿qué es lo que puede pasar si no lo hacemos? Tenemos una pantalla acá, un crear récord acá y una pantalla acá. ¿Qué pasa si el usuario va y vuelve entre estas 2 pantallas? Crea muchos récords. Exactamente. Y nos está creando información que ni siquiera él se da cuenta ni nosotros nos dimos cuenta. Así que tengamos en cuenta esos casos. Y por último, controlar los errores. Como le mostré el caso de la votación, al momento que hay un error, se le muestra un mensaje al usuario, ya sea vos llamá a tu administrador o mirá, pasó esto con este error, hice esto, fíjate que haya quedado bien, por ejemplo. Y ahora sí, llegó el momento de jugar. Después de tanta
información. Espero que me hayan prestado atención porque hay premios y tenemos 4 premios. Según una votación que, para aquellos que no estaban en el contexto, hicimos una votación para ver cuáles eran los 3 premios para los 3 ganadores. Tenemos la opción 1, 2 y 3 y acá vemos los resultados. La opción 2 con 8 votos, la opción 1 con 6 y la opción 3 con 5. Y estos son los premios de la opción 3, de la opción 2. 2 pintas, cupón de pedido ya, kit sorpresa de Lima y hay un premio de consuelo para aquellas personas que, bueno, estuvieron a punto de llegar pero no llegaron. ¿De qué va a costar el juego? Va a ser Kahoot. ¿Tá? Así que vayan a kahoot.it, les voy a pasar un código. Y ahora, si no saben cómo funciona Kahoot, ya les explico. A ver si puedo. Ahí está. ¿Dónde estás? Ahí tienen el pin. Bueno, para aquellas personas que no saben lo que es Kahoot, vayan a kahoot.it, pongan el código, pongan el nombre de usuario y después vamos a hacer preguntas y respuestas que basados en el tiempo de respuesta se van a ir asignando resultados. Vamos, vamos. Le doy un minuto más. KM. ¿Quién es KM? KM. Ah. Tun. ¿Qué querés ganar? ¿La cerveza? Vos sé quién te anima. ¿A quién te anima? Yo creo que te animo. Yo quiero la piscina aquí. Tipo, dar. Trump. Nicolás. ¿Vamos? Cerramos. 21 jugadores. Vamos a ver quién se gana los premios. ¿Están prontos? Para aquellos que estén en el streaming, vean la pantalla vean las preguntas por el coso, porque si no capaz que tiene delay y pierden. 10 preguntas. Arrancamos. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es Juan? El verdadero es la izquierda, siempre. Vamos. Dale, 10 segundos. Dale, 5, 4, dale, faltan personas. 1. Bueno, ¿qué pasó? Depende quién lo parentee. Depende de quién lo parenté. Muy bien. ¿Vos qué pusiste? Muy bien. Pide que la lean en voz alta. ¿Que la lean en voz alta? Capaz que. Está. Bueno, la pregunta es, ¿los flows siempre se ejecutan en el user mode? Y la respuesta es falsa. En el screen flow sí, pero en el otro tipo de flows no. Por ejemplo, el schedule flow se ejecuta siempre en system mode y el auto launch flow depende de quién lo ejecute, es el modo que va a tomar. ¿Está? ¿Queda claro entonces que es falso? ¿En qué se ejecuta? ¿El user mode o system mode? Sí. Depende. Está, pasamos a la siguiente. ¿Estamos prontos? Mucha presión. La leo en voz alta. A ver cómo quedan los resultados. Damián. Bien. Emi. O sea, acá que lo que contestaron bien tiene puntos dependiendo del tiempo que demoren en contestar, ese puntaje que se le asocia. Camipo, bueno, vamos arriba. Seguimos. Siguiente pregunta. La leo en voz alta. Los screen flow pueden generar procesos guiados. Facilísimo. Dale. Yes. Yo también lo Dos, uno. Bien. No, ¿qué pasó acá? ¿Cerraste el botón? Me gusta que reconozcas igual, muy bien. ¿Los screen flow pueden generar procesos guiados? Sí. Sí pueden generar procesos guiados. Se le puede requerir información, mostrar información y poder definir cómo queremos guiar al usuario por ese proceso. ¿Tá? Bueno, esto era fácil, así que espero que todos hayan subido de punto, menos hora. Iñaki, bien. Damián sigue on fire.
Vamos a la siguiente. Quiz. Seleccione la respuesta que mejor se adecua con respecto a flow y la nube component o ahora component. Esto es como la pregunta de certificación. 3, 2, No. Tiene que haber estudiado, ya dale. todo. bien. Violeta, se pueden usar, pero no se pueden pasar parámetros ni datos. Sí se puede pasar. Sí se puede pasar tanto un line component para un flow como un flow para un line component. O sea que la respuesta correcta es esta. Se pueden usar, se pueden pasar parámetros y procesar las respuestas. Muy bien. Bueno, así que 14 respuestas correctas. A ver cómo estamos. Bueno, mirá, mirá, on fire. Emi, Iñaki, Camipón, Nicolás. ¿Quieres tomar cerveza? Uno queda afuera del litre. Sí, no me deja. Ah, mirá ahí. 3 in a row. Bueno, ¿seguimos? Dale. True or false. Se puede invocar flows desde Apex. Opa. ¿Fuiste vos? ¿De vuelta? Sí se pueden invocar flows de Apex y sí se pueden pasar parámetros y procesar las respuestas. Lo mismo que en Anyway Component, Flow puede llamar a Apex y un Apex puede llamar a un Autolaunch Flow. A ver cómo quedamos. Chao, Nicolás. Damián, Emi. Está chuteado. Bueno, Pará, mirá. Estaba allá, amigo. ¿qué pasa ahí vos? ¿Estás trabajando con flows? Capaz. Arrancaba mi flow. Si quiero realizar Cloud Operations debo escoger. Vamos. Regalada, facilísima. O me di cuenta que puse muy poco tiempo, pocas respuestas. ¿Qué está pasando? Está medio corta, señor. Ninguna de las anteriores es viable. Y process builders. No, Por eso lo puedo borrar. no puedes borrar. Exactamente. Flows es la única herramienta o la única aplicación que permite borrar datos de la OR. ¿Me escuchaste? Te vas, te retirás. Así que la respuesta correcta es Flows. Es la única herramienta de hoy en día que nos permite borrar datos. Chao, Camipo. Damián, Iñaki subió, Ricky apareciste y Santiago también apareció. Vamos. ¿Qué dice? Los flows se pueden ejecutar before and after save. True or false. Regalada. Ah, yo te lo probé. Los flows se pueden ejecutar before and save. Before and after save. Sí se pueden. Reconozco que esta pregunta la cambié de falso para verdadero hace 5 días cuando entré a un flow y me di cuenta de que sí se podía el after save, pero sí se puede. Hoy en día Salesforce ya está dejando ejecutar un flow after save. Igual, ¿dónde podium? Ah, pero no fuiste vos, ya decís vos que de acá. No, yo puse bien, pero me volvió a agarrar el clic. Damián primero, Iñaki, Ricky, Santiago, Emi. Bueno, ¿cuántas preguntas quedan? A ver, ¿qué pregunta es esta? 6, 7, quedan 3. No, quedan 4. Quedan 4. Bueno, ¿seguimos? Vamos. ¿Verdadero o falso? ¿Se puede establecer un flow? También, de la galera. Dale. No quiero ver ninguna respuesta incorrecta. Estaría bueno que se pueda cambiar el orden entre los dos, ¿no? Bien. Sí, se puede establecer un flow. Sí, se Nunca puede. pasó algo. Pregunta, ¿puedo hacer un multi-schedule o tengo que hacer dos schedules distintos? Tienes que hacer dos schedules distintos. Sí. Bueno, todo bien. Vamos a ver los tiempos de respuestas. Damián y Iñaki, bien. 7 correcta. Y Damián y también, o más. No, sí. Ricky, Santiago, bien. Bueno, quedan pocas, Vamos. La ventaja de Apex es que se puede validar mientras que los flows no. Dale. ¿Se puede validar un flow? No.
¿Se puede vaguear un flow o no? De cosa. Bueno, No, queda feo. falso. Ah, no, boludo. Que se puede oír. Se puede vaguear un flow. La ventaja de Apex es que se puede vaguear, mientras que los flows no. Los flows sí se pueden devaguear, así que la respuesta era falsa. Tanto Apex como los flows se pueden El devaguear. arboleado A ver, ¿cómo estamos? Ahora que queda poco, ¿eh? ¡Oh! Bueno, estamos a nada. La mía y Iñaki, a ver cómo estamos. Bueno, Santiago tiene el margen de error, los que están ahí arriba. A ver cómo seguimos. Quiz. El screen flow puede ser ejecutado desde. Hay opciones. ¿De cuál de todos estos se puede ejecutar un flow? Process Builder, Workflow Rule, URL, Apex. Un screen flow. Un screen flow. Un screen flow. ¿De dónde se puede ejecutar? 2, 1. Sí, señor. Bien. Desde la URL. Process Builder sí puede ejecutar flow, pero no screen flow, solo Autolaunch flow. Workflow Rule no puede llamar un flow. Apex sí puede llamar si es Autolaunch. Así que la respuesta correcta era una URL. A través de una URL podemos acceder a un screen flow. A ver cómo estamos. No, era mi momento No, para brillar. no sumaron. Bien, Santiago, Tanracha, Emi, Kevin. Bueno, queda la última, ¿eh? Yo los primeros 5 tienen premio. No se equivoque. Primero 4 tienen premio nomás. Quiz. ¿Qué sucede si el siguiente flow se agrega a un landing page y un usuario ingresa a dicha page? Tricky, dale. ¿Qué pasa en este caso? Se ejecuta el flow, se crea el récord, el flow comienza pausado y cuando el usuario interactúa se ejecuta ninguna o se lanza un error. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en este caso? No tengo manera de acceder a la foto, pero estaba el componente de start, había un crear records y una pantalla. El start siempre define el punto de partida, o sea que si vemos un flow en una pantalla y recargamos la página, cada vez que se ejecuta el flow va a crear un récord y después va a ir a la pantalla. Si ejecutamos 100 veces un reload en la pantalla, se van a crear 100 récords. Así que esto es lo que pasaba. Al cargar la page, se ejecuta el flow y se crea el record de opportunity. Podium. Santiago, En la guerra. ¿qué hace? Cuarto de Emi. Te vas a dar la diferencia del tiempo, porque vi acá que puso bien y dio 1400 puntos y a mí me dio 700 por Sí, es tremendo. Bueno, quejas al taza. Awesome effort. Bueno, Vamos a ver que yo, no me importa nada. Así que quedó Damián tercero, Emi segundo. No, Iñaki segundo. Acuérdense. Sí, Cuarto. Primero. Cuarto. Quinto, cuarto. Emi. Está. Premio consuelo. A ver si puedo volver acá. Qué poquito, ¿eh? Bueno, estamos. Bueno, ya llegando al final del workshop. Bueno, primero que nada, espero que les haya gustado. Segundo, espero que ya, ahora después de comer, ya se vayan y cuando agarren un requerimiento, analicen las posibilidades antes de hacer la solución. No porque no da ningún premio. Diseñar y combinar soluciones es lo primero que tenemos que pensar. Una herramienta o tecnología no te limita a usar exclusivamente solo esa tecnología. Si tenemos un flow, pero tenemos que un requerimiento no es totalmente cubierto por flow, no por eso hay que dejar un flow, no por eso hay que dejar un process builder. Siempre hay que combinar las soluciones. Un flow con el Anyway Component, un flow con Apex, un Apex con un flow, un process builder con un flow. Entonces, no nos atemos a una sola tecnología. Veamos cuáles son las combinaciones posibles antes de llevar a cabo la implementación. Las limitaciones son de cada uno y por eso mismo hay que mezclar soluciones, hay que tener el conocimiento para
tirar todo arriba de la mesa, como decía antes, y ver por qué una sí y por qué una no. ¿Tá? Y analizar todas las soluciones antes de implementar. Tirar arriba de la mesa, agarrar, sacar, pedir ayuda, decir, si solamente tenés una solución, piensen, porque seguramente estén equivocados. Siempre hay más de una solución, siempre hay más de una alternativa. Así que yo lo que quiero decirles con esto es que antes de implementar una solución, piensen. Yo le quería dar una herramienta más para el día de mañana cuando vayan a leer un requerimiento, léanlo a fondo, entiéndanlo, piensen qué limitaciones tiene, piensen qué es lo que se tiene que hacer y recién ahí vean con qué tecnología lo llevan a cabo. Pero no hagan eso de, que claramente yo también lo hago, ir a la mitad del requerimiento y ya decir es un Apex, es un Flow, es lo que sea. Leamos todo el requerimiento para después decidir con qué lo vamos a hacer. Sección de preguntas y respuestas. Trigger. Día de que parece trigger, ¿no? O sea, no me acuerdo Sí, exacto. el récord trigger, sí. ¿Es Bull también o...? No. Igual hay algo que me faltó que no lo quise meter porque capaz que siga más allá del alcance, que son las transacciones en Flow. Viste que en un Flow vos podés tener varios componentes uno atrás de otro de crear, obtener, updatear. ¿Qué es lo que hace Flow por atrás? Entre un componente que pausa la ejecución y el siguiente es una transacción. ¿Tá? O sea que si tenemos un screen flow acá, 100 DML operations, 90, y otro screen flow, si cualquiera de las 90 falla, va a rebotar la transacción y va a hacer un rollback de toda esa transacción. Y eso es algo a tener en cuenta también en el momento de diseño, porque ¿qué sirve? ¿Ir creando un account, una pantalla, una opportunity y una pantalla? ¿O sirve ir guardando todo eso en memoria e insertar todo al final, que si una de los dos crear récord falla, vuelve todo para atrás? Sí, eso lo pensé en poner, pero después dije, capaz que los atomizo. La transacción se persiste componente a componente, o sea, componente de transacción, componente de transacción. Yo pongo dos transacciones No. Por cada componente que hace detener el flow. Un screen, por ejemplo, o puede ser un post element que también lo dejo afuera, pero vos podés tener una ejecución acá de crear y obtener records, podés pausar la ejecución del flow. Todo lo que pasó antes es una transacción. Acá viene otro crear, actualizar, crear records, hasta otro poner un screen flow, un screen component. Lo que pasó, porque todo esto es automático, hasta que no haya algo que detenga la ejecución, ya sea una pausa o una pantalla, todo eso es una transacción. Cualquiera que falle de ahí va a ser un rollback. Tengo otra pregunta con los schedules. ¿Se pueden generar tipo la Chrome de forma tipo de Apex o de algún lado así? ¿O siempre tiene que estar definido cuando le definís el momento de ejecutar? No entendí la pregunta. Claro, vos por ejemplo, las cron las podés generar a través de Apex. Vos podés, por ejemplo, tomar parámetros y dejar que un admin genere operaciones cron. No. Sí, tiene que ser cada vez que crear un nuevo schedule flow, la propia del flow. Ahí tienes que poner cuándo se va a correr. Sí. Los trigger flow estos, ¿aguantan on delete? ¿Aguanta qué? On delete. On the git. On delete. No. On delete. No. Solamente cuando guardás o cuando actualizás un récord. Sí se puede before and save, pero solamente por el momento crear y actualizar. Igual que no le llame la atención que el mes que viene ya... En 5 días create una... En 5 días ya está, creo un nuevo workshop de los trigger flow. ¿Preguntas? Por el stream no sé si alguien está haciendo preguntas, creo que no. Sí, alguien preguntó, ¿se puede hacer un test coverage de flows? No se puede. La única manera de testear flow es corriendo el flujo manualmente. Es la única forma. Lamentablemente. Estaría bueno igual, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Por el stream tampoco? ¿No? ¿Tenés variables globales en el foro? ¿Variables globales? No. Sí. Por ejemplo, sí. Para que algo te guarde el resultado de una ejecución en base a lo que pasó en el paso anterior. Sí. Pero una variable dentro del flow. Sí se puede. Por eso es que, por ejemplo, en la lógica, la sección de lógica, cuando asignás un valor a una variable, ahí tenés distintos tipos de variables, tenés que son fórmulas, tenés que son textos, tenés que son de un objeto. Definís variables, las asignás, incluso tenés variables globales, pensé que iba más a variables que están en todos los flows. Por ejemplo, si Salesforce te da el momento en el cual se está corriendo el flow, por ejemplo, el día y el horario. Esas variables globales también están presentes.
¿Vamos? Bueno, gracias a todos por venir, gracias a todos por lo que están mirando, gracias Anima por el espacio. Si quieren contactarme a mí por alguna pregunta de Flow, por lo que sea, federico.ponceledon@macleod.com, y si quieren contactar a Anima puede ser por Instagram o por LinkedIn.